Bien, continúa el programa de hoy, miércoles, con una presentación que estamos haciendo en colaboración con Juan Sebastián Morgado. Juan Sebastián Morgado es autor de este libro, entre otros, Martínez Estrada, Sociabilidades y algo de ajedrez. Y bueno, por razones de salud no pudo estar presente. El otro día se leyó su trabajo, lo leyó Nidia Burgos, y Morgado me pidió que fuera coautor para redondear, para terminar el trabajo que él hizo en un 90%. Es decir, mi aporte, él generosamente me ofrece la coautoría, aunque mi aporte en realidad es bastante menor. Juan Sebastián Morgado es maestro de la FIDE y gran maestro de teleajedrez. Ha sido editor y director de varias revistas de ajedrez entre 1981 y 1997. Entre 1965 y 69 se desempeñó como maestro de escuela primaria y luego trabajó en un banco y en una financiera. En 1971 obtuvo el título de licenciado en psicología de la UBA, abandonando su profesión ese mismo año. Dedica sus esfuerzos a la investigación de la historia del ajedrez en la Argentina, coautor de Roberto Grau, El Maestro, y autor de Casillas Reales, Estructuras Reales, Las Aventuras de Pliny, una serie de libros impresionantes y de gran volumen. La biblioteca de la Fundación, en principio, es una biblioteca cerrada que solo admite como aportes nuevos libros que se refieran específicamente a Martínez Estrada, y en casi todos los libros de Morgado aparece Martínez Estrada como un protagonista importante. Entonces hemos decidido incorporar a la biblioteca toda la producción que nos ha llegado Juan Sebastián y queda incorporada a nuestro acervo. Luego de 32 años, su campaña culminó con el subcampeonato mundial de la especialidad de 1984. Además revalidó su título de gran maestro 11 veces y presidió un centro que obtuvo grandes éxitos deportivos para nuestro país. En 1981 retornó a sus fuentes ajedrecísticas, desarrollando un emprendimiento consistente en algo así como una ajedrecería, la librería especializada con edición de revistas y libros, informática y actividades conexas, que fue la más importante de Latinoamérica. Tiene muchos otros antecedentes valiosos, ha participado de los congresos internacionales sobre la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada que se realizaron aquí, en esta casa, y hoy él me ha pedido que contribuya con un trabajo sobre sociabilidades hasta 1933 entre Ezequiel Martínez Estrada y Ricardo Rojas. Esto responde a la metodología de Juan Sebastián de búsqueda de cartas, libros dedicados, tratar de desentrañar las amistades y enemistades y los conflictos y los acuerdos que lograba Martínez Estrada a título personal con la gente. En este caso, la presentación se refiere a Ricardo Rojas, un importantísimo intelectual argentino. Ricardo Rojas nació en San Miguel de Tucumán. En la infancia se instaló en Santiago del Estero, donde su padre, Absalón Rojas, era el gobernador de la provincia. Fue un multiacadémico, poeta, ensayista, biógrafo, crítico, dramaturgo, orador político e historiador, que aportó numerosas obras esclarecedoras sobre la historia del país. Ezequiel Martínez Estrada era 13 años menor que Rojas, nacido en Santa Fe, en San José de la Esquina. Sus padres se trasladaron a Goyena, provincia de Buenos Aires, donde administraron un almacén de ramos generales. Sus padres se separaron en 1907, Ezequiel viajó a Buenos Aires, donde vivió con su tía Elisa, comenzó los estudios secundarios. Bueno, hemos hablado en estos días sobre su trayectoria, sobre su empleo
en el correo y demás. Los estudios secundarios, lo que él llegó a hacer, fueron en el Colegio Avellaneda, pero tuvo que abandonar los estudios por razones económicas y luego, aparentemente, de un conflicto con un profesor que lo trató de idiota. Una pedagogía espantosa, y él decidió dejar los estudios. Se pasó el resto de su adolescencia leyendo, comprando los libros que podía, devorando textos de filosofía, de literatura, y seguramente también escribiendo, sobre todo poesía, desde muy chico. Entró a trabajar en el correo en 1915, de esto ya hemos hablado antes. Cuando publica Oro y Piedra en 1918, usa ese libro, su primer libro, como tarjeta de presentación. Acá tenemos una carta del 12 de abril de 1918. Y la carta de Martínez Estrada a Ricardo Rojas dice: Señor don Ricardo Rojas, Ciudad. Mi distinguido amigo, hoy le envío un ejemplar de Oro y Piedra, puesto en venta según la redondilla de Moratín. He agregado algunas composiciones a las que usted conoce ya, inferiores, si es aplicable el cálculo infinitesimal a esas categorías. El sábado consultaré por teléfono si me puede permitir una entrevista a fin de conocer su opinión sobre el libro. Lo saluda cordialmente Ezequiel Martínez Estrada. Su casa, Craig 747. Es una carta respetuosa de un joven que le escribe a alguien que ya estaba consolidado en la profesión, ya estaba reconocido como intelectual. La dirección de la calle Craig no era conocida hasta ahora. La biografía de Martínez Estrada está realmente poco estudiada. Estamos descubriendo, y a veces a través de cartas y demás, sería muy interesante localizar cada una de las viviendas que tuvo. Algunas se conocen, ahora aparece esta. En ese momento, Martínez Estrada era un muchacho soltero, vivía solo, y bueno, ya hemos hablado bastante de sus condiciones de vida. Aquí está el libro y la dedicatoria que Ezequiel Martínez Estrada pone es: al plural maestro Ricardo Rojas, este homenaje de admiración y afecto, el más franco y perdurable de cuantos pueda yo tributar. Ezequiel Martínez Estrada, Buenos Aires, 11 de abril de 1918. Ahora, ¿por qué es importante 11 de abril de 1918? Vimos ayer este texto de Arrieta que dice: en el atardecer del 11 de abril de 1918, a poco de llegar a la redacción de nosotros, apareció un joven que preguntó por mí, por Arrieta, y le dijo: soy Ezequiel Martínez Estrada, vengo a traerle mi primer libro. Acaba de salir Oro y Piedra, y él lo usó como tarjeta de presentación para entregárselo a Arrieta, para enviárselo también a Rojas. Pero vean la diferencia. En el caso de Arrieta, se presenta y dice: buenas tardes, yo soy Ezequiel Martínez Estrada, le traigo esto para usted. En el caso de Rojas, le dice: el sábado consultaré por teléfono si usted puede recibirme. Esto marca una diferencia en la relación. Evidentemente, con Arrieta trabó una amistad de hermano. ¿Cómo? Que era más chico. Claro, tenían 4 años de diferencia nada más. En cambio, la relación con Rojas es de sumo respeto, distancia. Una relación, no diré de padre a hijo, pero bueno, sí de padre intelectual, de guía académico. 11 de abril, o sea, el mismo día, dedica el libro a los dos.
Esta otra carta del 27 de octubre del 21, acuérdense que en el 21 ya él estaba casado con Agustina, ya había estabilizado un poco su situación, y dice: don Ricardo Rojas, estimado maestro y amigo, siempre seguí con mucho cariño los pasos de su vida en cuanto han sido visibles para todos, y aunque lejos y un poco demasiado cansado además, su amistad y su enseñanza nobles estuvieron próximas a mí. Se le está hablando a un maestro. Me entero ahora de su nombramiento para decano de la Facultad de Filosofía y muy cordialmente le envío mis felicitaciones. Es posible que de las más cariñosas y sinceras que usted reciba. Él se sentía muy cercano afectivamente a este maestro. Quiero publicar en noviembre un segundo libro y deseo que usted tenga la primicia de esa pobre labor como en oro y piedra. ¿Recuerda usted? Porque su palabra, aún entre el silencio de todos, sigue siendo reconfortante para mí. Un apretón de mis manos amigas para sus manos benévolas, con el deseo de verle pronto. Firma Ezequiel Martínez Estrada, en la calle México 147, departamento 14. Ya había cambiado de domicilio y le pide la benevolencia de evaluarle la producción, porque aún entre el silencio de todos, él necesitaba reconocimiento como poeta y Rojas era un referente importantísimo. En 1923, el doctor Ricardo Rojas recibe el premio por su Historia de la Literatura Argentina. La revista Nosotros dedica varias páginas a este acontecimiento. Acá tenemos la obra de Rojas, la historia por la cual recibió el premio, en la biblioteca de Martínez Estrada. Estos se conservan ahí, a tu izquierda. ¿Los viste? Cerca de 150 comensales rodearon la mesa del banquete, a cuya cabecera y acompañando a Rojas se sentaron el ministro de México, el ministro de Colombia, el encargado de negocios del Perú, y los señores Ibarguren, Leopoldo Lugones, toda una larga lista, entre ellos Martínez Estrada. Fue el evento cultural de ese momento. A los postres, Julio Noé brindó la demostración en nombre de Nosotros. Señor, desde que vuestra historia de la literatura argentina quedó terminada un año hace, os debíamos este homenaje de gratitud y esta prueba de admiración. Los eminentes americanos reunidos en esta fiesta expresan nuestro íntimo regocijo por el alto premio que la Universidad de Buenos Aires acaba de otorgaros. Vuestra historia no puede ser considerada con independencia de vuestra obra total, porque siendo toda esta una explicación de vuestra teoría de la argentinidad como coeficiente de una tierra, un hombre, un idioma y una cultura, que al fundirse aquí en el Plata de maneras nuevas en la historia, generaron este fenómeno nuevo que llamamos la civilización argentina. Exponéis en aquella la resultancia literaria de ese conjunto de fuerzas. Vuestra doctrina de la argentinidad puede ser aplicada sin grandes variantes a la interpretación de toda la civilización americana. He aquí cómo vuestra obra tiene un significado continental y por qué la argentinidad se funde y confunde con la americanidad. Es decir, lo estaban declarando a Rojas el artífice del concepto de argentinidad que era extrapolable a toda Latinoamérica y demás. Después vamos a ver qué pasa. El intendente de Buenos Aires, claro, Julio Noé. Claro, sí. Y luego viene el discurso de Rojas. Ricardo Rojas dice: queridos amigos míos, aquí estoy ya de pie ante vosotros, abrumado por vuestros aplausos y en la necesidad de un gran esfuerzo para poner en palabras esta emoción. La revista Nosotros ha sido durante 15 años tribuna abierta al pensamiento de los hombres nuevos,
con un sentimiento de simpatía cívica para con todos los pueblos hispanoamericanos y con un sentimiento de simpatía filosófica para con todas las inquietudes de la civilización europea. Para no hablar de mí, voy a hablaros de lo que representan en los actuales momentos esos núcleos de juventud que se agitan en las universidades, en los ateneos, en las revistas, esos que están cubriéndose con el nombre de nueva generación, que están siendo hostilizados por incomprensiones de izquierda y de derecha, que están, en fin, levantando la bandera de sus inquietudes, ansiosos por formular un programa de renovaciones creadoras. Hace una pequeña descripción del paso de la época colonial a lo que pasó en el siglo XIX, a los primeros años del siglo XX, y termina diciendo: tal ha sido la atmósfera en que ha actuado la generación anterior, y esa es la realidad que en 1907 combatí en mis libros, sobre todo a partir de la restauración nacionalista. Porque, dados los caracteres que había tomado la vida argentina, los consideraba peligrosos para el genio americano y para los verdaderos ideales de la civilización. Mientras el país contó con la vida de hombres como Sarmiento, Avellaneda, Mitre, Roca, Pellegrini, o con las reservas de una tradición colectiva todavía homogénea, el equilibrio orgánico de la nacionalidad se mantuvo. Pero en los últimos 20 años han podido notarse aquí síntomas ingratos, hasta que hemos llegado a la hora actual, que es como una edad de oro del cine, del tango y del box. La decadencia de la argentinidad a principios del siglo XX que veía Rojas desde su concepto de la argentinidad. Al final del discurso, varios poetas homenajearon a Ricardo Rojas, y acá tenemos en principio a Martínez Estrada. Martínez Estrada recita el homenaje a Ricardo Rojas, uno de los poemas que no están recogidos en la obra poética de Martínez Estrada, o sea, quedó en la revista Nosotros, y le dice: yo también verteré mi vino en esta cena, pondré mi corazón de piedra de galena en el cristal que aún dice de los moldes de Helena. En esta comunión en que se os dan unidos respeto y amistad, maestro, ved dormidos los minotauros ávidos de los 5 sentidos. Las flores no recuerdan en nada a Trimalción, y más que comensales los congregados son los mismos del banquete sagrado de Platón. Es una fiesta pura, donde por un momento, con la ley pitagórica que mueve el firmamento, se equilibran las libres fuerzas del pensamiento. Falta empero Saturno al sistema perspicuo. No han venido a beber el ágape proficuo, ni el Borgia horizontal, ni el Iscariote oblicuo. Hoy justo hablaban de Saturno, que representaba la melancolía. Bueno, no ha venido a este brindis. Nos sujeta, poeta, vuestra fuerte maroma, y el vino que ha cambiado de aspecto en el idioma conserva aún las virtudes esenciales del soma, que en esta Eucaristía mental y emocional que canta un justo triunfo, mi paloma cordial, vaya hasta vuestros hombros como en el Parsifal. Este es el poema que Martínez Estrada le escribe a Ricardo Rojas. Este es un ejemplar que está en aquí, en la fundación. El otro material que yo les estaba mostrando, olvidé decirlo, proviene de la Casa Museo de Ricardo Rojas. Es decir, con ellos hay la posibilidad de cotejar el ida y vuelta postal, porque ellos tienen las cartas de Martínez Estrada y nosotros tenemos algo de lo que mandó Rojas. Cartas de Europa, de 1924, Rojas se la dedica a mi querido y admirado amigo, el poeta Martínez Estrada, recuerdo de Ricardo Rojas, y lo firma en 1924. Este libro, sí, está aquí, este nos pertenece.
Diciembre 17 de 1925, le escribe Ezequiel Martínez Estrada. La letra es muy característica y no sé si era que en aquella época las letras se leían más fácil. Nos cuesta bastante a veces interpretar lo que pone, pero dice: señor Ricardo Rojas, estimado maestro y amigo, yo también tengo que felicitarle y pretendo que tan cordialmente como el que más. Usted sabe lo íntimamente que me satisface todo triunfo suyo. Cómo me causan alegría de fiesta familiar los homenajes de respeto que se hacen a su clara y fina inteligencia, a su seguro y cálido saber. Que todo sea para bien y cada vez más y mejor. Lo saluda cariñosa y respetuosamente Ezequiel Martínez Estrada. Su casilla de correo 1063. Tal vez no pone la dirección de su casa, sino la casilla de correos. Estamos en 1925, él ya era profesor de literatura en el Colegio Nacional, hace un año que estaba dando clases. Ezequiel ya había publicado su segundo libro de poemas, Nefelibal, en 1922, y en 1924 el tercero, Motivos del Cielo. O sea, él ya estaba afirmado socialmente, reconocido como poeta, ya había ganado algún premio. Era docente, que era una aspiración de él, pero en condiciones precarias de interinato, suplencia y problemas recurrentes en su trabajo. Buenos Aires, octubre 8 de 1926. Don Ricardo Rojas vuelve a escribirle Martínez Estrada: maestro y amigo, envíole mis libros dedicados al doctor Arturo Domingo Goyeneche. El doctor Goyeneche, que era su jefe en el correo. Y no sé, la letra es difícil de interpretar, pero dice algo así como grapa y arpón. No sé si alguien tiene alguna idea a qué puede referirse con grapa y arpón. He pensado que, de tener usted la gentileza de hablarle por mí, convendría que fuese lo antes posible, porque dadas las vacantes producidas ya, la ocasión es propicia y no se repetirá en muchos años. Rojas, ¿usted puede hablar con Goyeneche a mi favor? Pues en el correo las ocasiones se dan a veces una vez por siglo, como ciertos cometas, y si tienen cabellera berenícica suelen dar miedo, y no solo los astrónomos pueden, no siempre, atarles los pelos al telescopio. La cabellera de Berenice, nuevamente gracias, lo respeta, lo admira y lo quiere Ezequiel Martínez Estrada, otra vez la casilla de correo. Se le pide ayuda. Él está mal en el correo. Le puede hablar a Goyeneche. Y fíjense que le dedica libros a su jefe en el correo. Esto es lo que termina agotándolo a Martínez Estrada. La desesperación por publicar, por ganar concurso, por ganar reconocimiento social y la búsqueda de una situación laboral más estable. Entonces, acá está la carta. Y en la parte de atrás, escrita en el otro sentido con letra de Ricardo Rojas, dice: Martínez Estrada me pide recomendación para ascenso en correos. Se la di. Es decir, se supone que Ricardo Rojas habló con su jefe en el correo recomendándole un ascenso. Es muy, casi desgarrador. No le llegó. No le llegó, pero, o sea, a mí me da mucha pena pensar en ese muchacho que estaba tratando de abrirse caminos laboralmente. Ahí está el doctor Goyeneche haciendo de cartero y dice Goyeneche, consciente de su deber. Esto salió en Caras y Caretas en 1926. Cuando se van a Europa,
Martínez Estrada le manda, por ejemplo, esta postal: París, 11 de marzo del 27, saluda cariñosamente al maestro Ezequiel Martínez Estrada. Y en el Museo Ricardo Rojas tienen 6 libros de Martínez Estrada dedicados a Ricardo Rojas, en forma manuscrita. Es decir, el contacto con Rojas fue prolongado, reiterado, y siempre con esa posición de discípulo, hablándole al maestro. Al plural maestro Ricardo Rojas, este homenaje de admiración y afecto. Esta es la dedicatoria que ya leí hace un rato, su primer libro de poesía. Nefelibal para don Ricardo Rojas, el primer ejemplar de este libro. Con todo respeto, muy cordialmente, Ezequiel Martínez Estrada, 1922. Argentina, para el gran Ricardo Rojas, con la admiración y el cariño de siempre, Ezequiel Martínez Estrada. Humoresca, para el maestro y amigo Ricardo Rojas, con el afecto de su afectísimo, Ezequiel Martínez Estrada. Títeres de pies ligeros, al maestro y amigo Ricardo Rojas, en la admiración y el cariño de siempre. Radiografía de la Pampa, para el doctor Ricardo Rojas, con la alta estima intelectual personal de Ezequiel Martínez Estrada. O sea, Martínez Estrada le fue mandando todos y cada uno de sus libros importantes. Bueno, el premio que le dieron por Radiografía de la Pampa fue muy sonado. Manuel Gálvez impugnó la decisión del jurado, sostenía que Lugones le había dado preferencia a Martínez Estrada, no por motivos necesariamente literarios, que hasta quizás era cierto, pero bueno, fue un caso muy sonado. Radiografía de la Pampa en su momento causó una conmoción. Tardó bastante Martínez Estrada en cobrar los 30.000 pesos del premio, que haciendo algunas cuentas es casi imposible decir cuánto eran 30.000 pesos en esa época, pero equivaldrían tal vez a $180.000. Era un precio muy grande. Recordemos que con el premio de Títeres de Pie Ligero y esto es que tuvo una casa en Bahía Blanca, un campo en Goyena. Era muy importante ganar premios. Se le hace a Martínez Estrada en 1933 un homenaje en el restaurante Trocadero. Y ahí aparecen en la foto Lugones en primer término, toda una cantidad de gente de letras de ese momento, y no está Ricardo Rojas. No encontramos más relación. Nunca le agradeció Radiografía de la Pampa, por ejemplo, y creemos, es posible, que el concepto de argentinidad de Ezequiel Martínez Estrada, las pseudoestructuras, Trapalanda, le deben haber caído muy mal a Ricardo Rojas con su concepto de argentinidad, esa concepción más idílica, y aparentemente ahí terminan sus relaciones sociales. Por eso hubo relaciones sociales desde 1918 hasta 1933. Y después no tenemos ni en esta fundación ni en la casa de Ricardo Rojas ninguna evidencia de que hayan vuelto a tener contacto. Un Gilcalay que está ahí, ¿no? En Gilcalay. Sí, habría que... Sí, está al lado del Blanco. Claro, sí. Sí, después podemos hacer el ejercicio de buscarlos. Así que bueno, es un capítulo más de este tipo de libros de Juan Sebastián Morgado, Sociabilidades, y yo les comentaba que hay 500 libros en la biblioteca de la Fundación que tienen dedicatorias y que, bueno, vamos recopilando y rescatando, y se puede deducir de ahí una serie de cuestiones que justifican a veces algunas actitudes o algunos hechos extraliterarios. Muchas gracias.
pienso que también... Si te acercas al micrófono. Sí. Bueno. Está bien, pienso que también la vida de Rojas no fue fácil en los años 30, porque lo mandaron a la isla, allá a Ushuaia, al penal de Ushuaia, donde iban los peores criminales. Mandaron a un intelectual y a un hombre de esa fineza, ¿no? Ahí escribe su famoso poema El Albatro. Entonces digo, vinieron épocas muy feas para el país, donde entonces también todo estuvo, bueno, como siempre, ¿no? Muy controvertido, y a veces lamentablemente no quedan espacios para esas sociabilidades, en fin. Pero yo lo que rescato de este trabajo que se ha presentado es que, por ejemplo, Néstor señalaba los domicilios que ha tenido Martínez Estrada. Bueno, muchas cosas nos hemos enterado por las búsquedas y hallazgos de Morgado, que él, partiendo de una investigación muy amable que era sobre el ajedrez y Martínez Estrada, va encontrando cartas, documentos que nos van ilustrando sobre otros aspectos de la vida de Martínez Estrada. Así que bueno, me parece muy ponderable y todo. Y veo una Agustina muy linda. Sí, sí. Bueno, nada más eso era lo que quería comentar. No sé. Bien, entonces mi saludo afectuoso para Juan Morgado, que estoy seguro que acaba de ver esto, porque el otro día cuando Nidia Burgos leyó también su trabajo, inmediatamente recibimos el agradecimiento de él, está atento. Y Juan, todo lo mejor y ojalá tu salud te acompañe y puedas salir de este problema actual. Muchas gracias.